Bueno, resulta que como me acabo de llegar al computador, por fin, se me borró todos los programas y en eso me borraron Word, Excel, bueno, toda esa cantidad de mierdas que trae el computador y no me dejan abrir las diapositivas. Entonces me toca pues así, sin diapositivas. Les voy a dar como más o menos una guía de la que yo pues espero. A mí me gusta mucho utilizar estas tarjeticas, pues primero porque me ayudan una base, ¿cierto? Y segundo, pues a tener una organización de lo que de cierta manera tenemos que exponer. Recordemos que tenemos 8 minutos, que la idea es hacerlo todo, porque una de las cosas que nos bajó el, el, el coso pasado fue eso. Entonces voy a esperar a que esté un minuto y empiezo. Listo. Espero que nos vaya muy bien. Bueno, entonces, para empezar, Vizquerra nos define como las emociones como una esencia de la vida, es decir, estas son necesarias para el desarrollo, para la supervivencia del ser humano, ¿cierto? Y que estas también pueden ser generadas de un estímulo ocasionado por alguna situación o también, digamos, un estímulo como fuerte que ayude a que el estudiante pues las evidencie. Entonces, después de esto se puede evidenciar que las emociones se pueden trabajar desde diferentes escenarios, sean sociales o educativos. Y es por esto que la educación toma tanta importancia en las escuelas, ¿cierto? Porque allí, desde una edad muy temprana, desde la etapa muy temprana, es importante que los niños conozcan sus emociones, las reconozcan, y esto les ayuda a su desarrollo humano y también a su desarrollo social, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta que estas son muy importantes de manejarlas en las escuelas, hay que tener en cuenta, bueno, pues eso no sé, de que el papel que juegan los docentes en esta etapa, ¿cierto? Porque al ser los guías entre los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, es importante que tomen las emociones como un ítem del desarrollo humano y también social. Por esto es importante conocer como los conocimientos previos, los ideales, como todas las bases o todos los conocimientos bases que el docente tenga acerca de las emociones, acerca de las estrategias para utilizarlas en el aula de clase, porque no es simplemente que el docente venga con un currículo ni le digan trabaje esto y que digamos él no tenga como esas estrategias o esas bases para poderlas implementar en la clase. Por eso es importante conocerlas. Así como lo menciona la investigación de Delors, en el que nos dice que a veces muchas escuelas se evidencia que estas emociones son innecesarias y que además no se llega a una profundización de estas mismas, ¿cierto? Ahora bien, Denham, Basel y Miren dicen que el bienestar del profesorado influye positivamente en el desarrollo del niño. Esto es muy importante porque es que de nosotros, del docente, depende el desarrollo emocional de nuestros estudiantes y por eso nosotros debemos de conocerlas, comprenderlas e identificarlas, ¿cierto? Y también de igual manera pues concientizar sobre estas. Pero en las observaciones, en las prácticas realizadas por el grupo de investigación, se puede observar que los docentes todavía están basados en un modelo tradicional, es decir, en la transmisión de conceptos, de conceptualizaciones, del conocimiento solo escriba, ¿cierto? Y que no tienen en cuenta las emociones de los estudiantes. Por ejemplo, en las investigaciones de Espíndola y Granillo Ceballos, nos hablan sobre las características de la educación tradicional, ¿cierto? Y que por esto a veces se evidencia que las emociones pasan a un segundo plano. Primero están los conceptos. Es por esto la importancia de las emociones en los procesos, o sea, en todas estas investigaciones se evidencia la importancia de trabajar la inteligencia emocional, ¿cierto? Pero se ve la decadencia en que los profesores, los docentes no tienen las estrategias necesarias para hacerlo. Es por esto que esta investigación se pregunta ni las estrategias ni les importa como las concepciones. Es por esto que esta investigación se pregunta cuáles son las concepciones que tienen los docentes sobre la inteligencia emocional, ¿cierto? Ahora,
sigue el marco teórico. El marco teórico, entonces empezamos con las concepciones que según Simaria Cuartas dice que son las ideales, creencias, pensamientos o niveles básicos de formación que obtiene una persona. En relación a esto, pues con los docentes, como los ideales que ellos tengan acerca de las emociones, de las concepciones y las estrategias para implementarlas en el aula de clase. Ahora bien, los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje, según Peiro, dice que son los procesos que se dan en el que el estudiante adquiere un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento o habilidades. Existen tres tipos de procesos que nos habla este mismo autor, que son el asociativo, que es cuando el estudiante reúne los estímulos y toma postura ante ellos; el significativo, que es cuando interioriza un conocimiento que ya tiene y lo relaciona con un nuevo conocimiento; y el emocional, pues es cuando identifica y relaciona las emociones. Y por último tenemos la inteligencia emocional, que son las capacidades de comprender, de entender, identificar y reconocer y controlar sus emociones, que según Agudel, Valencia, Pérez y Vizquerra son las herramientas o necesarias para, digamos, tenerlas complementarias en la clase. Y Carrero nos dice la importancia de integrar las emociones en el aula de clase permite la mitigación de la violencia escolar. Ahora bien, el enfoque es cualitativo. ¿Qué es una investigación cualitativa? Pretende comprender un fenómeno, de igual manera profundizar en este y trabajar en el contexto, ¿cierto? Es por eso que nuestra investigación pretende comprender cuáles son las concepciones de los docentes. Ahora, el tipo, la fenomenología. Que la fenomenología busca comprender un fenómeno, cómo el sujeto lo entiende y toma su postura o su posición e interpretar la realidad. La unidad de análisis son las concepciones que tienen los docentes sobre la inteligencia emocional y la inteligencia emocional, ¿cierto? Que pues ya lo habíamos definido. Los supuestos, el primero es que no hay formación sobre estrategias para manejar la inteligencia emocional, y el segundo es que los docentes todavía siguen basados en una educación tradicional. La unidad de trabajo fueron 2 docentes encuestados con una entrevista a profundidad, que la entrevista es cuando 2 personas se miran frente a frente, ¿cierto? Me faltaron los objetivos y ya, eso es todo.